¿Qué tal? Buenas noches, clientes y seguidores de Tax Corporate Support, miembro de Alineal Global. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros clientes y seguidores a este live sobre tips para precios de transferencias y su efecto por la crisis del COVID-2019. Un evento online que está enfocado para conocer de manera general las principales incidencias que la crisis afecta en el modelo económico. Nos acompañarán esta noche en este live que está dirigido a cada uno de ustedes el ingeniero John Hidalgo, quien es director de la firma Audit Corporate Support, también parte de Alineal Global, y quien tiene una amplia experiencia en el ámbito de la parte de auditoría. También nos acompañará Diego Zambrano, quien es gerente de consultoría y práctica tributaria de Tax Corporate Support. Serán las dos personas encargadas de esta noche de este live como antesala a un futuro webinar que estamos preparando para cada uno de ustedes. Soy Andrés Donoso, de parte del área de imagen y marketing corporativa y comunicación de Audit Corporate. Buenas noches, John, ¿cómo está? La palabra es suya. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Por favor, Diego, deje de compartir un ratito como para vernos de manera amplia con todos acá. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a chequear, bueno, primero, gracias a Dios, estamos nuevamente acá compartiendo, como siempre les digo, un espacio de mi casa, pues no, donde siempre tratamos de intercambiar todos estos criterios asociados al tema de coyuntura importante en el país. Entonces, uno de los temas interesantes que se ha desarrollado es el tema de precios de transferencia, que sabemos que en la actualidad ya luego de la crisis hay que establecer los planes que se van a ejecutar. Igual en Ecuador seguimos con este tema de la emergencia y origina que también tengamos y sepamos cuáles podrían ser los posibles ajustes que podrían afectar a la cifra de los estados financieros. Entonces, en tal sentido, tenemos que tener muy en claro todos estos tópicos, ¿no? Agradecer también a Diego para darnos este espacio y poder un poco conversar. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos, agradecerles a todos los que están presentes aquí para topar este tema tan importante y que si bien es cierto, no es algo prioritario a la actualidad, digamos a la fecha, porque aún no acaba el 2020, sí se hace importante en el sentido de que no debemos esperar a que pase el año 2020 para recién comenzar a decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué son los ajustes que podría tener en la parte de precios de transferencia? Sino que, al igual que muchas cosas, es mejor hacerlo con tiempo, ir guardando documentación, como ya vamos a ver, y tomar ciertas consideraciones ya ahora, antes que acabe el 2020. Bien, yo creo que ya con este preámbulo lo importante es evaluar y revisar lo que nos tienes preparado, Diego. Adelante. Bueno, primero, como un preámbulo de la parte de precios de transferencia, es importante primero chequear lo que vamos a revisar. Este en vivo lo hemos hecho o simplificado de una manera que podamos entender. El tema de precios de transferencia es muy amplio. eh, Se rige por una normativa, digamos así, que es la de la OCDE, y es una normativa muy amplia y por ser algo financiero, porque más que tributario, legal, es un ámbito financiero, entonces se trata de una revisión o un análisis muy subjetivo. Entonces es importante primero partir desde ahí, de qué es el análisis de régimen de precios de transferencia, y por eso hemos primero empezado con las generalidades, que es lo que vamos a ver. Entonces, como principal, ¿qué son las partes relacionadas? Porque desde ahí tenemos que partir para el análisis de precios de transferencia. Y de acuerdo a la normativa tributaria ecuatoriana, en la actualidad, ¿quiénes son considerados como una parte relacionada? Las sociedades, filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes entre sí. Las partes en las que una misma persona natural o una sociedad participe indistintamente en la dirección, administración, control o capital. Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad de los directivos, administradores o comisarios de la sociedad,
una persona natural o sociedad y los fideicomisos a los que tenga derecho, sujetos pasivos que realicen transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor imposición o en paraísos fiscales. Este es un punto importante porque no necesariamente la transacción que yo hago con la compañía que está en el exterior puede ser relacionada porque sea el mismo accionista o tenga algún tipo de relación por la administración, nada de eso, simplemente se la considera así, es porque justo esa compañía está ubicada en una jurisdicción de menor imposición o en paraíso fiscal, y este es un punto importante porque hay una resolución, por ejemplo, que establece cuáles son los paraísos fiscales, incluso hay un listado, pero no siempre hay que basarse en el listado, porque hay algunos establecimientos o algunos lugares que no están en ese listado. Por ejemplo, si uno va a ver, tienen ciertas consideraciones, como que la tasa de impuesto a la renta es un 60% menor a la que se establece en el Ecuador. Entonces, eso hace que sea un paraíso fiscal. Entonces, no simplemente debemos regirnos a lo que es el listado como tal. O en otros lugares hay ciertas consideraciones, no solo la tasa, sino el registro como tal de contribuyentes en la administración tributaria o en la parte tributaria, no paga impuestos en ese país a pesar de estar ubicado en ese país. Muchas ciertas consideraciones, entonces no es solo basarnos en el listado que establece una resolución, sino hay que ver otras consideraciones. Y en el punto final, la administración podrá establecer partes relacionadas por presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten a principios de plena competencia. Entonces, me establece también que la administración tributaria, por una revisión, podrá establecer una parte relacionada o no. Esto se puede dar, por ejemplo, por alguna presunción de que el 60 o el 70% de mis transacciones se hacen con una sola compañía. No quiere decir que automáticamente ahí ya es una parte relacionada. No, para nada. Eso era hasta hace unos años, ahora ya no. Pero puede ser una presunción para que la administración tributaria en una revisión me diga, sabes que esta es tu parte relacionada, tienes que analizar por precios de transferencia estas transacciones con esta compañía. Lo puede hacer, me puedo obligar a considerarla como parte relacionada o a hacer un informe de precios de transferencia para analizar las transacciones que se realizan. Entonces, estos son los puntos más importantes como para qué se debe considerar como una parte relacionada, porque partimos desde ahí, ¿qué es una parte relacionada en el Ecuador? No. Hay algo importante, el tema de la presunción. Recuerdo que en el año 2015, me recuerdas, Diego, salió un instructivo, ¿no? Un instructivo que establece los lineamientos. El nombre, hazme acuerdo de ese instructivo, tiene un nombre, guía de preparación del informe, algo, tiene un nombre especial. Sí, es guía práctica para, no me recuerdo, Elaboración, para la elaboración del informe. del informe de precios de transferencia. Salió porque, bueno, como yo mencionaba al principio, la práctica de precios de transferencia es un análisis financiero, entonces es muy subjetivo. Entonces habían ciertas prácticas que se estaban llevando como que cada uno corría para su propio camino, a pesar de que hay una normativa de la OCDE que es, digamos, referencial, en donde me establece ciertos lineamientos, ¿no? Pero igual como que cada uno partía por su propio camino. Entonces creo que por eso lo que decidieron delinear aún más el tratamiento de precios de transferencia. Sobre ese punto, uno de los temas principales que te hago mención es de que en la ley o el reglamento, creo que estaba en la ley, en las partes relacionadas que lo agregaron ya algunos años atrás, sí señalaba una tasa que era más del 50%. En la actualidad eso se mantiene. ¿Lo excluyeron? ¿Cómo se encuentra en la actualidad la interpretación tanto No, con la ley como el la reglamento? presunción que es una relacionada por tema del peso de las transacciones que yo realizo con una compañía, por el 50% que mencionas ya no está. O sea, Correcto. si tú tenías transacciones con más del 50% con una compañía, era relacionada. Ahora no se establece que directamente es tu relacionada, pero que como el punto final que te ponía, que la administración tributaria puede presumir que es tu parte relacionada y obviamente te la va a poner ahí. Pero no es que de una ya tú tienes que considerarla como una parte relacionada, ¿no? Sino que en una revisión te pueden presumir que es. Bien, el otro tema importante para los seguidores nuestros en Facebook y las personas que no han podido tener acceso a la plataforma Zoom VIP,
o lo pueden ver también en la página web, en la página de Facebook, los seguidores de Tax Corporate Support, ¿no? En el caso que tengan algún inconveniente en no poder ver en vivo aquí en la sala VIP, háganlo desde la fanpage de Tax Corporate Support. Adelante, Diego. Sí, entonces eso era lo importante, a partir de que es una parte relacionada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las transacciones que yo haga con las partes relacionadas, voy a tener que hacer un análisis de precio de transferencia o no, en base a eso. Entonces, primero parto, ¿qué es una parte relacionada? Ya, esa es mi primera consideración. Y de ahí ya parto a las siguientes consideraciones, ya sabiendo si una compañía es mi parte relacionada o no. Entonces, ¿qué me establece la normativa vigente? ¿Cuándo es mi obligación o no un análisis de presión de transferencia? Vemos aquí que deben realizar los contribuyentes que mantengan transacciones con partes relacionadas. Declarar las operaciones con partes relacionadas en los respectivos casilleros de la declaración de impuesto a la renta. Si recordamos, en los casilleros de declaración de impuesto a la renta, en la parte inicial, informativa, en la parte de arriba, hay unos casilleros informativos que ahí me dice activo, pasivo, ingresos, gastos, y tengo que poner los montos con partes relacionadas locales del exterior que yo he tenido o he realizado. Entonces ya esa es la parte que nos indica la normativa, y de acuerdo a un monto de transacciones yo debería o no presentar un anexo OPRE, que es el anexo de operaciones con partes relacionadas, y el informe integral de precios de transferencia, de acuerdo a un monto. Si yo supero cierto monto, yo lo presento o no. No es que ya de por sí estoy obligado solo con tener operaciones con partes relacionadas. Ya, ¿y qué contribuyentes se encuentran exentos del régimen de precios de transferencia? Esto partiendo del hecho que tengo transacciones con partes relacionadas, ¿verdad? Sean cuales sean, activo, pasivo, ingresos, gastos, lo que sea, yo le compro, le vendo, lo que sea. Pero, ¿cómo yo puedo estar exento a pesar de tener transacciones? Cuando tengan un impuesto causado mayor al 3% de ingresos gravables, o sea, yo como contribuyente tengo un impuesto causado mayor al 3% de los ingresos gravables, no realice transacciones con residentes en paraísos fiscales, o sea, que estas transacciones que yo estoy haciendo con partes relacionadas no sea con una parte relacionada que esté en un paraíso fiscal, y que no mantengan contratos con el Estado. Esa es otra. Son las tres. Tengo que cumplir las tres condiciones para, a pesar de tener transacciones con partes relacionadas, estar exento del análisis de precios de transferencia. Ya. Esas son las obligaciones que tengo en caso de que tengo mi parte relacionada, tengo transacciones con partes relacionadas, y aquí parto a decir, ¿estoy obligado o no estoy obligado? ¿Y qué tengo que hacer si tengo operaciones con partes relacionadas? Entonces vamos al siguiente punto, las obligaciones. Cuando yo tenga transacciones con partes relacionadas, ¿verdad? Y si estas superan los 3 millones en total, la suma de todas entre activo, pasivo, ingresos, gastos, yo hago una tablita, un cuadrito y sumo todo, no se netea nada, sino que se suma todo. Si la suma total da 3 millones, entonces yo, o supera los 3 millones, tengo que hacer el anexo OPRE de ley. ¿Ya? Y si aún así, sumando todo, no solo supera los 3 millones, sino que además ya supera los 15 millones, entonces tengo que realizar el anexo OPRE y el informe de precios de transferencia. Las dos cosas a la vez. Porque el anexo OPRE es simplemente informativo, y el informe de precios de transferencia ya es un análisis completo. Igual nosotros como consultores en este caso, siempre al realizar un anexo de OPRE, lo que les decimos a nuestros clientes es, bueno, debes realizar también por lo menos un análisis simple, como para que tengas sustento en caso de que te puedan decir si estas transacciones cumplen o no. Porque hasta cierto momento el anexo te decía, esta transacción cumple con el análisis de precio de transferencia o no, a pesar de que tú no la habías analizado, simplemente estabas haciendo el anexo. Entonces, si tú llenas este anexo, ya deberías por lo menos tener un pequeño análisis de las transacciones o un pequeño informe, no tan lleno o no tan completo como el informe de precio de transferencia, pero sí un pequeño informe que te sustente que esas transacciones que tú estás llenando en tu anexo cumplen con el análisis de precios de transferencia, y no hay ningún problema, están a precios de mercado las transacciones. Entonces, eso es. Y ya, como vemos, yo les decía, si tú sumas todas las transacciones que tú tienes con una
parte relacionada y esta suma más de 3 o 15 millones, debes o no presentar el anexo y el informe. Dentro de estas transacciones también puedes quitar algunas que no están contempladas para el análisis de precio de transferencia o no te van a sumar al análisis de precio de transferencia para que tú tengas que cumplir con el anexo o con el informe. Diego, Ya. hay una consulta por parte de, tú sabes, en la práctica a veces no usan la plataforma interna, usan WhatsApp. Claro. Y dentro de los temas que me consultan, si puedes retroceder por favor la lámina anterior, Adelante. ¿qué pasa con esas compañías que toman la decisión de, como dicen, yo tengo 3 millones, están dentro de los 3 y menos de los 15? Y ellos dicen, yo nomás tengo que presentar anexo y por lo cual no tengo que hacer el estudio. ¿Cuál es tu recomendación sobre el tema? ¿No tienen que hacer estudio o sí tienen que tener un estudio? ¿Ese estudio se queda interno para ellos? ¿No lo deben de presentar? Por favor, tus recomendaciones. Bueno, mi recomendación, como decía, por lo menos deberían tener un pequeño informe, no tan completo como el informe de precios, ya, pero sí realizar sobre todo el análisis de precios de transferencia, o sea, el análisis en sí, porque el informe de precios de transferencia tiene muchas partes, algunas muy detalladas, tienen mucha información ya detallada, entonces lo que deberían hacer por lo menos un pequeño informe analizando específicamente la parte de precios de transferencia, si cumple o no cumple con el tema de plena competencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque el servicio de rentas internas, a pesar de los montos, así sea 1 millón, 2 millones, pueden requerir un informe de precios de transferencia en cualquier momento, si ellos lo deciden, y para lo cual el contribuyente tiene, a partir desde cuando pide el informe de precios, tiene 2 meses para realizar este informe de precios de transferencia. Entonces, por lo menos debería tener un pequeño análisis del qué partir para en caso de que me piden, estas transacciones cumplen, no cumplen, para no llegar a que me pidan el informe de precios, sino ya tener algo más pequeño, ¿ya? Entonces ya me evito eso, mira, aquí me está mi sustento, no es el informe, pero tiene todas las reglamentaciones definidas por la OCDE de lo que necesita llevar, está el análisis que es lo más importante y te puede servir. Entonces ya no llego al informe de precios y quizás no me lo van a requerir, porque si me lo piden una vez, quizás es que lo vayan a pedir todos los años, ya. Entonces, eso básicamente. Han habido casos referente a notificaciones que han llegado por parte de la administración tributaria, dicen compañías que no tienen los montos superiores a los 15 millones y por debajo de los 15 millones. Y la administración tributaria, digo, le ha pedido el informe. En esos casos, ¿cómo pueden ellos actuar si la respuesta a tu criterio y basado en una posición, al no cumplir los 15 millones que está en la normativa, yo debería entregar únicamente es el análisis de las transacciones o debería, por la petición de la administración tributaria, hacer el informe de precios? No, ya cuando hay una petición de un informe de precios, tiene que entregar el informe de precios de transferencia completo, con todos los lineamientos que exige la normativa, tanto nacional como internacional. Pero si la norma dice de que debo de entregar un informe pasado los 15 millones, en tu análisis un poquito legal de la interpretación de la ley, el reglamento y las resoluciones que han sacado, ¿sí señala esa situación? Sí, sí señala que por cualquier monto o por cualquier motivo la administración tributaria puede requerir un informe de precios de transferencia, sin importar que no cumpla con los 15 millones o con los 3 millones, es lo de menos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, para regresar de nuevo un poco, las transacciones no contempladas o que no sumarían dentro de lo que es las transacciones para estar obligado o no a la presentación de un informe de precios de transferencia. ¿Qué transacciones no debo sumar? Son los aportes patrimoniales en efectivo, no debería sumar, compensaciones o reclasificaciones contables tampoco, pagos en efectivos de dividendos o pasivos de dividendos por pagar, operaciones con entidades públicas, operaciones locales siempre que no presenten las siguientes condiciones, sean de la actividad bananera o de transporte internacional o el sujeto pasivo haya declarado pérdidas, aprovechado incentivos tributarios, sea sede, se dedique a la explotación de recursos naturales o tenga titulares de derechos de capital. O sea, yo no voy a considerar las transacciones con mis partes relacionadas locales, que antes sí se las consideraban,
antes que en el año 2015, cuando cambió en los lineamientos de la parte de precios de transferencia, sí se las consideraba, pero después ahora ya con los cambios del 2015 no se las considera las operaciones locales siempre y cuando no tengan presente este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Por ejemplo, Sí, adelante, Diego, disculpa. a veces no considera ciertas empresas, pero dicen, no, esta es mi empresa local, no la voy a considerar en mi análisis de precio de transferencia. Sí, pero justamente tiene pérdida. O justamente se está acogiendo a un tema de exoneración de pago de impuesto a la renta. Por ejemplo, con este tema del COXI, invertí y estoy exonerado de pago de impuesto a la renta. Ya desde ahí ya yo estoy obligado a considerarla porque está o tiene pérdida o ya está cogiéndose un beneficio tributario, que es lo que me indica la normativa. Entonces ahí ya yo la debería considerar, esa transacción. ¿Ya? Diego, Entonces, Frank Ramos consulta lo siguiente. Buenas noches, saludos a los panelistas. Los 3 millones en total con todas las partes relacionadas que pueda tener, la pregunta entendería que si son 5 partes relacionadas y tengo 100.000, 200, 500, 300, sumo todas estas, me dan 3 millones, ¿automáticamente estoy obligado? sí, ajá. Lo que le voy a sacar nada más dentro de esas operaciones son las que estoy nombrando aquí. Perfecto. De Esto las significa que los 3 millones... Ajá. le quito, digamos, las que estoy nombrando aquí, le quito y ese sería como mi neto, porque desde ahí yo partiría sumando, primero, sabiendo cuáles son mis partes relacionadas. Después, qué operaciones he tenido con cada una, sea activo, pasivo, ingresos, costos o gastos. Ya. Y después le quito, ya teniendo eso es mi base bruta, digamos así. De ahí le quito estas operaciones que no están contempladas y me sale la base neta. Entonces, si supera los 3 millones, ya estoy obligado a presentar o el anexo y el informe, si es que supera los 3 o los 15 millones. Clarísimo. Ahora viene el punto de vista de que si es con una o con varias, siempre y cuando no sean los tipos de transacciones no contempladas que acabas de ver en esa lámina, automáticamente entraría en la sumatoria global. No es por Claro, una, sino por la cantidad, que por las todas. transacciones en 3 millones, sea con una o con 10 compañías relacionadas. Claro, ajá. Por eso partimos Pasa. de cuáles son mis empresas relacionadas. Desde ahí parto siempre primero para mi análisis. ¿Cuáles son mis empresas relacionadas? Y las tengo listadas todas. Desde ahí parto siempre, porque voy a tener que sumar todas las transacciones con todas esas partes. Está claro. Adelante. Ya, y ya teniendo esa parte, vamos a ver qué en sí es como un pequeño recordatorio de qué es lo que se analiza en el tema de precios de transferencia, que es en sí el principio del principio de plena competencia. ¿Y cómo se da esto normalmente? Y con las transacciones, ¿cómo se dan en la actualidad en el mundo? Una empresa del Ecuador normalmente puede ser maquiladora, eh, puede ser algún tipo de explotación de algún producto primario, como petróleo o como banano, etcétera, y teniendo alguna parte relacionada en el exterior, que es mi distribuidora o es mi financiera, etcétera, ¿no? Normalmente esto es lo que se bosqueja en el mundo. Y entonces ahí se empiezan a dar las transacciones entre partes relacionadas, porque desde el exterior me prestan acá capital a una tasa de interés X, donde yo tengo que pagar o genero un gasto en mis estados de resultados por el interés que estoy pagando, y obviamente ya voy a tener ahí una transacción que va a ser de análisis, porque es una parte relacionada que me está prestando quizás a una tasa mucho más beneficiosa de la que me prestaría un banco o no, ya habría que verlo. Entonces ahí ya entra la parte del análisis de precios de transferencia. O yo soy una empresa que vende banano y le exporto a la distribuidora que está en Estados Unidos y esta lo compra y a su vez distribuye en los supermercados o le vende a algún supermercado. Ya, entonces ahí ya existe una transacción entre relacionadas entre la que aquí explota el banano o lo que sea y le vende a la distribuidora o a la empresa de logística, la naviera, etcétera, que le vende y reparte el producto ya en los países del exterior. Entonces ya ahí vemos una transacción entre partes relacionadas y lo que vamos a analizar es, ¿cumple o no cumple con el principio de plena competencia? ¿Cuál es el principio de plena competencia? Que mi precio, el que yo le vendo, sea similar
al que le está vendiendo una compañía que no es relacionada. Una compañía puede aquí explotar banano y le vende a otra, a un supermercado allá en el exterior, banano, y no son relacionadas, simplemente están vendiendo. Entonces, ese precio al que yo le vendo entre mis partes relacionadas debe ser similar al precio que se vende en el mercado. Eso básicamente es el principio de plena competencia y ver lo que hace en análisis de precio de transferencia es ver que se cumpla. Ya, y yéndolo a un ejemplo mucho más claro, yo le puedo estar vendiendo un celular a John, que es mi amigo, pero Andrés no es mi amigo. Entonces, el celular que yo le vendo a John, le digo, sabes que a ti como pana te dejo a $100. Ya, pero a Andrés se lo vendo a 150. Entonces, yo estoy dejando de percibir, hay una diferencia de $50 entre donde yo le vendo a una persona normal y otra a mi amigo. Entonces, hay una diferencia de $50 entre las dos transacciones. Y como ustedes ven, estoy dejando de percibir $50 de ingresos porque como es mi pana, entonces le vendo más barato. Ya. Entonces ahí hay una diferencia y ahí se crea, no se cumple el principio de plena competencia porque no estoy vendiendo a un precio similar. Entonces, al no percibir ese ingreso, en mi estado de resultado también dejo de pagar impuestos. Y ahí entra la parte de la administración tributaria donde te dice, ok, tú no estás vendiendo a un precio de plena competencia, te voy a tener que glosar porque este es el precio que debería estar, este es el precio de mercado. Entonces entra la parte de análisis financiero. Aquí hay algo importante, Diego, también. Me recuerdo el término panda que usaste, me sentí muy cómodo. Te quiero contar algo interesante. Y cuando estuve, me recuerdo hace muchos años que trabajé en Deloitte, pues no, y tuvimos que implementar las normas de principios de plena competencia en Ecuador. Recuerdo tanto que eso fue en el año 2005, fue la primera vez, Diego, que en Ecuador vino ese régimen de precios de transferencia. Ya estamos camino a 15 años de aplicación del régimen Arm's Length o el principio de Arm's Length, que es lo que acabas tú de indicar. Y en la práctica, ahora se usa mucho el tema de celular porque es algo muy común comercial. Recuerdo que yo daba el ejemplo con el carro, el vehículo. ¿Te acuerdas cuando empezamos a revisar esto de precios? Y efectivamente, siempre yo voy a inclinar a mi amigo, a mi hermano, a mi tío o a mi familia a un precio diferente al precio que lo puedo dar en el mercado. Inclusive cuando vendas una casa, un ejemplo, tengo una casa en la playa y que por necesidad económica, porque voy a crear un negocio, voy a poner capital, cosas que se han dado mucho en estos últimos meses producto de la pandemia, el precio que le doy a mi familiar con el propósito que se da, hasta le puedo dar financiamiento, copiado Diego, ¿no? Hasta financiamiento directo le puedo dar. Pero un tercero que yo no lo conozco, primero le voy a poner el precio de mercado que yo quiero. Dos, yo no le voy a dar el financiamiento porque no tengo la seguridad que me vaya a pagar. Y tres, no es mi familiar. Entonces, esas son las diferenciaciones clarísimas que está en esta lámina que tú presentas, en este slide, que el principio de plena competencia tiene que darse Ecuador con resto del mundo si es partes relacionadas y Ecuador resto del mundo cuando no son partes relacionadas. Entonces, siempre va a haber esa situación que la administración busca que el precio que se dé basado en este régimen, por eso son 15 millones. En el año 2005 que empezó este régimen no existía monto. Y en el país o países que me preparé en materia de precios, no existe monto. Cuando tú comparas esto con Argentina, Colombia, Brasil, ahora que nos va a tocar conversar, y o México, ellos no tienen monto. No, todos entran en el análisis, que también me parece desgastante analizar $1.000. Entonces, por ello, la tendencia o la fuerza de precios de transferencia en Ecuador ha tenido o se enfoca principalmente en las medianas y grandes compañías que tienen ese tipo de operaciones, pues, Diego. Claro, sí, entonces, y actualmente ya con el tema de los 15 millones, ya se hace ya un análisis más para empresas ya mucho más grandes, no por el monto, más que todo. Hay una pregunta, Diego, si me permites. Stalin Pérez nos pregunta, buenas noches. Mi consulta es, las transacciones locales que se consideran como no contempladas deben reportarse en la declaración del impuesto de renta formulario 101. Muchas gracias, una muy buena pregunta, Diego. No, solamente las que están contempladas, o sea, dentro de mi suma total que entran como análisis de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo haga, como yo ponga en esos casilleros informativos, debe cuadrarme con el informe de precios. Entonces, en el informe de precios, como no están contempladas, no se van a poner. Solamente se van a poner las que están contempladas. Entonces, en el casillero del informe perdón, en el casillero de la declaración del 101 para impuesto a la renta, también debe cuadrar con el informe de precios. Entonces, solamente se ponen las que están contempladas, nada más.
Sí, Muchas ya gracias, Diego. las pones ahí en los casilleros. Muchas gracias, Diego. No descartamos a los que están en la sala VIP Zoom, ¿no? Como ustedes saben, dentro de los comunicados que hemos hecho, el propósito de este live que lo hacíamos inicialmente eran de transmisión directa a Facebook, también vamos a hacer con YouTube, pero también hemos visto la necesidad de aperturarlos a que entren a la sala, ¿no? Y esto permite también que ustedes puedan hacer consultas en vivo, con audio, con video. Ustedes me indican, por favor, al cierre de esta sección, con muchísimo gusto, el que desea hacer una consulta vía audio y o video, total apertura. Adelante, Diego. Entonces, ya yendo un poco más, como ya vimos que era el tema de Arlers y el principio de plena competencia como tal, y cuando se considera como que está o se cumple el principio de plena competencia, entonces tenemos que identificar, para llegar a eso, a ese tipo de análisis, tenemos que identificar muchas cosas. El tipo de bien que se está vendiendo dentro del análisis puede ser algún tema que sea tangible o puede ser un intangible, un servicio. Entonces tenemos características físicas en el caso de bienes tangibles. En un celular, ¿cuáles son las características? ¿Tiene esto o no? Porque cuando voy a comparar, tengo que comparar el mismo celular yendo al tema del ejemplo del mismo celular, voy a decir, es que el celular de Andrés tiene unas características tecnológicas mejores que el que le vendía John. Entonces, obviamente, por eso es que se lo vendía a 150. En cambio, el de John se lo estoy vendiendo a $100 porque sus características de tecnología son más bajas. Entonces ahí entra el análisis. Ya, sí. Entonces por eso el precio es distinto. No puedo hacer la misma comparación, no puedo comparar el mismo celular. La cualidad y la fiabilidad, quizá le estoy dando algún tipo de garantía a Andrés, a John no tiene garantía, entonces por eso le estoy vendiendo más barato. O algún tipo de servicio técnico adicional, etcétera, que por lo tanto es un costo adicional para mí y por lo tanto tengo que también verlo reflejado en mi ingreso, ¿verdad? La disponibilidad y el volumen de la oferta, lo mismo. Puede ser que el de John tengo bastantes celulares en mi stock y en el mercado también hay muchísimos, mientras que el de Andrés no hay. Es justo uno que ya no se vende mucho. Entonces él quiere ese celular y se lo conseguí y por eso se lo estoy vendiendo más caro porque ya no hay ese bien en el mercado. Entonces son, por ejemplo, en el caso de bienes tangibles, son ciertas consideraciones que hay que analizar porque eso pasa, en los negocios pasa eso. Si tú vas, como decían los celulares, yo le vendo esto porque no hay en el mercado. Y así te lo dicen, uy, sabe que ese repuesto no hay en el mercado, es carito de conseguir, eso no lo traen acá, yo lo tengo que traer, entonces te lo venden más caro, ¿ya? Entonces, esas cosas se van viendo ya en la interna y es parte de un negocio. Y cuando uno analiza precios de transferencia, tiene que meterse a conocer el negocio, porque puede ser, uy, aquí hay algo raro. Y cuando va a la administración tributaria, también tienes que explicarle, porque si tú no le sabes explicar, va a decir, aquí hay algo raro. Como tú lo ves, si yo parto del ejemplo de los 150, le vendo 251 y al otro 100, ya desde ahí tú ves que es raro. Pero tienes que explicarle las cosas que indicaba. Sí, es que este tiene garantía, este tiene más tecnología. Entonces ahí ya él va entendiendo. Ya, pero si no le explicas, el funcionario va a decir, no, aquí hay algo raro, vamos, glosa. Entonces, es importante que se vaya de la mano la explicación. Mira, pasa esto. El funcionario y quien te vaya a analizar el precio de transferencia vaya entendiendo también tu negocio, porque él no es la persona que está dentro del negocio, no es el experto como tal, es el experto en analizar el precio de transferencia, no el experto bananero, no el experto Correcto. bananero. En la parte de servicio, explícanos algo para luego entrar en bienes intangibles, ¿no? ¿Qué hay que ver En los la parte de servicios, lo más servicios importante? es mucho más difícil porque el servicio tiene mucha más variedad. En un servicio de consultoría, por ejemplo, el servicio de consultoría puede ser, te digo, sí, yo te vendo, te doy consultoría a 12 meses, otros se pueden estar vendiendo a 6 meses. La parte de servicios también, la naturaleza como tal, yo no solo te meto consultoría, sino que también te doy boletines, te doy muchas cosas adicionales que no solo engloba consultoría. Entonces hay que ver el alcance y la naturaleza por eso en el tema de servicios. Es muy dinámico el tema de servicios y por eso se analizan de formas diferentes. En bienes tangibles es mucho más práctico analizar cuando hay banano, por ejemplo, se analiza, ya es el mismo banano, solo hay ciertas musáceas, pero la mayoría o partimos de la caja 22XU. Entonces,
hay algo donde yo pueda comparar básicamente, pero en servicios es muy difícil que tú encuentres un servicio muy similar para tú comparar, o sea, no se da esa parte en el tema de servicios. Entonces, hay que ser ahí mucho más detallista en qué se da en el servicio, cómo se lo da, o sea, qué alcance tiene el servicio como tal, que era lo que vemos aquí en la lámina. Muy bien, por ahí avanzando, Diego, porque tú sabes que es una hora. Pilar Tabara hace unos excelentes comentarios. Te quiero compartir que va de la mano con tu análisis. Hay que demostrar que no se están transfiriendo los beneficios de utilidades a jurisdicciones de una menor tasa. Es correcto, ¿no? Es una muy buena análisis. Esa es la intención de que las utilidades se paguen acá y que no se estén utilizando estas maniobras financieras internacionales con el propósito de pagar menos impuestos. Pero más allá de transferir la utilidad, lo que se busca es que la operación que se ejecutó cumpla el principio de plena competencia, tanto como una empresa local relacionada o relacionada del exterior con otra empresa relacionada, no relacionada, local o internacional, ¿no? Yo sé que es muy complejo el tema verlo en una hora, pero sí es importante que se interprete claramente las comparables a usarse dependiendo del tipo de método. Y para cerrar, Pilar también nos indica que la caracterización de la compañía es una parte de estudio muy importante por lo que ha dicho Diego, ¿no? Alineándote a los comentarios tuyos. Avancemos, Diego. Claro, entonces, sí, son comentarios muy buenos, entonces hay que partir de eso. El análisis inicial de precio de transferencia es el primordial en este sentido. Entonces, es una parte muy importante para ya realizar el análisis final, que la parte matemática es algo muy simple. O sea, siempre se parte del análisis inicial como base. Entonces vamos a ver ya como un pequeño preámbulo, vamos a ver los efectos post-COVID que se deben, ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta para el análisis de precios de transferencia. Tenemos 5 aspectos que pudieron, en este caso, ser considerados para ciertas operaciones o golpeados en este sentido por la parte de la pandemia. Primero, la liquidez, el impacto en las empresas multinacionales, en el financiamiento de las compañías subsidiarias, consecuencias financieras en el tema de precios de transferencia. En este caso, por préstamos o por cualquier tema que tengan como una transacción entre partes relacionadas. Las operaciones. Recordemos que no se podía, en algunos casos, por ejemplo, escuché en la parte del banano, que los barcos no estaban llegando a Ecuador o no estaban llegando muy poco. Entonces, se interrumpe la cadena de valor y suministro, no se podía exportar, entonces había un tema de quiebre o interrupción de la cadena de valor. Entonces eso también impacta en mis costos, porque quizás yo ya tengo la producción ahí, no puedo sacarla porque no tengo un barco que me saque la producción y me la lleve a Estados Unidos. Entonces, hay una interrupción en las operaciones o en la cadena de valor. Si es el caso de una manufacturera que yo le estoy vendiendo, hago camisas, etcétera, también quizás pudo haber pasado lo mismo, no llegaron allá a las bodegas como tal del país, que es el que me compra, donde tengo mi parte relacionada principal, y por lo tanto también hubo una interrupción de la cadena de valor y yo seguí acá porque el tema de la bodega como tal tiene un costo si yo la mantengo en bodega, cualquier bien que yo tenga ahí. Entonces, obviamente ya vemos ahí la parte de la interrupción y el costo que me vaya a generar dentro de mis estados financieros. Aspectos funcionales, afectación de la administración de riesgos y políticas funcionales sobre el tema de precios de transferencia. Como tal, con todos estos problemas, cómo yo administré los riesgos y a quién le cedí mayor riesgo o no, porque hay transacciones que dependen mucho entre sí. Entonces, como yo mencionaba, yo hago una parte del bien, en otro lugar hacen otra parte del bien, si no realicé el envío, la otra no pudo continuar con la producción de ese bien y por lo tanto ya hay un tema de riesgo. ¿Quién optó o quién es la que lleva menor o mayor riesgo dentro de toda la fase o la cadena de valor? Entonces, eso también se debe analizar, pero ya es una parte funcional sobre el tema de precios de transferencia. Las políticas financieras, el impacto en proyecciones o implicaciones en la determinación de precios de transferencia. En este caso, ¿qué puede pasar? Que de todas mis transacciones o de todo mi grupo, perdón, de todo mi grupo como tal de empresas a nivel internacional, de las 100 empresas, hubo solo 2 que tuvieron utilidad. El resto tuvo pérdidas ahora este año o va a tener pérdidas este año por el tema de la pandemia. Entonces, debo
todas las administraciones tributarias, debo decirle, a ver, esta tuvo pérdida por esto, la acá, o sea, porque se puede ver mal en donde yo tenga en unas utilidad y en otras pérdida. Entonces, ya las políticas financieras, el impacto, o sea, cómo explicar por qué en una impactó más y en otra no, eso también es primordial, porque se puede ver de mal manera que en una sí tuvo utilidad y en otra no. El tema de mercado, cambio en el comportamiento de mercado e impacto en las empresas vinculadas, términos contractuales, acuerdos comerciales. Esta es una parte importante porque dependiendo a eso, yo puedo analizar si es que se están dando o se dieron el comportamiento de mercado como yo lo esperaba, porque recordemos que en el tema de la pandemia hubo ciertos sectores que estuvieron más afectados y que aún lo siguen estando y otros que no. Y, por ejemplo, algunos que no se afectaron durante la pandemia, pero ahora que se supone que hay una recuperación, hay otros sectores que ya no, ya están bajando sus ventas porque tienen otros problemas. Por ejemplo, digamos el camarón, hubo el tema, los problemas con China fue después de la pandemia, entonces vemos un problema que se está dando después, o sea, no durante la pandemia. Entonces hay que saber cómo se está comportando el mercado y explicarlo, porque la parte más importante es explicar dentro de nuestro informe de forma clara por qué se dio este comportamiento y empezar porque se lo dio, porque si nosotros no establecemos o no explicamos que se ha dado este comportamiento, no podemos explicar por qué nuestra utilidad bajó cuando yo siempre tenía utilidad o rentabilidad del 7, 8, 10% y por qué ahora bajó, ya, y a pesar que sigo vendiendo lo mismo, ya, entonces son cosas así que hay que saberlas explicar, porque si tú la ves de un ámbito simplemente un análisis de estado financiero sin ver el lado detallista o profundo de las cifras, no vas a saber cuál o la razón por qué ocurrió esto, ¿no? Entonces hay que, el análisis y el efecto sobre precios de transferencia para los efectos COVID es muy importante. Y nacen preguntas, como yo les decía antes, por ejemplo, no se puede hacer frente a los intereses por préstamos entre relacionadas sin incurrir en pérdidas. Yo tenía préstamos y ahora con lo de la pandemia tengo que pagar esos préstamos, pero yo no puedo hacer frente a esos préstamos sin yo incurrir en pérdidas. Entonces, genero la pérdida, voy a tener quizás dentro de mi análisis algún problema, o los pago o no los pago, ¿qué hago? ¿Los reconozco o no los reconozco? Nace esa inquietud. ¿Qué hacer cuando una unidad de grupo genera beneficios y pagará impuestos mientras el grupo tiene pérdidas? Lo que yo les decía, de todo el grupo, una o dos empresas van a pagar impuestos a la renta, generan utilidades, pero el resto tiene pérdidas. ¿Cómo se ve esta parte para la administración tributaria? Porque en ciertos países hay convenios o llegaron a un acuerdo de cómo analizan precios de transferencia porque ya saben cómo trabaja el grupo, entonces ya tienen ciertos acuerdos para el análisis. Entonces, si de repente generas una pérdida, tienes que explicar porque no estás dentro de lo que normalmente se llegó a ese acuerdo. Las fábricas están cerradas y solo acumulan costos por el tema de bodegas. ¿Cómo puedo sustentar o trasladar esta situación a mis relacionadas? Esto es otra pregunta que nace. ¿Y qué hacer con los pagos de royalty en caso de pérdidas? Porque yo voy a tener que seguir pagando y aún así tenga pérdidas. ¿Ya? Porque el panorama, Diego, perdón, y te interrumpo un poco porque con todas esas interrogantes que me hacen me preocupan para establecer y evaluar bien, porque lo que primero que la administración tributaria busca es que en el modelo económico que se ejecuten tengas compañías con utilidad, las comparables. Entonces, hay muchas cosas que hay que evaluar y profundizar, ¿no? Yo creo que aquí vemos temas generales y va a tocar a muchos de ustedes en la parte de ejecución de los estudios principalmente. Sé que este tema es vinculante mucho a aquellas empresas de otro nivel de tipo de ingresos, ¿no? Como decíamos, empresas de nivel medio, alto, tipo manufacturas, compañías con alto nivel de valor agregado si prestan servicios, compañías de seguro y demás. Puedo dar una lista de compañías, pero grandes, pero se encuentran en esta situación en la que cómo vamos a hacer frente en noviembre, que me toca presentar el estudio, inclusive del año 2019, pero la del 2020 yo creo que es el más preocupante, Diego, ¿no? Claro, ese es el más preocupante. Porque por eso les decía que hay que actuar desde ahora, porque no voy a esperar a que ya termine el año 2020 y recién decir, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a sustentar esto?
y ponerme a analizar hacia atrás qué fue lo que pasó durante la pandemia, después de la pandemia, y cómo terminé en esa pérdida mi estado de resultados y el no pago de impuestos. Entonces, ahí nace un problema. Entonces, por eso hay que actuar desde ahora. Obviamente, no, yo sé que no es la prioridad, porque la prioridad siempre para el empresario es vender. Siempre es esa la prioridad, vender. Y ahora con estos problemas, más aún, vender es la meta. Vender y tener resultados óptimos dentro de todos estos problemas. Pero sí hay que tener en cuenta esto porque puede ser una pelotita que yo estoy golpeando para el 2021, 2022, 2023, que es cuando la administración tributaria va a tocar a mi puerta y va a decir, hola, vengo por el análisis de precios del 2020. Entonces, uy, ¿qué pasó? No me acuerdo. Entonces, ahí vienen esos problemas, ¿no? Ya, Gracias, y Diego. eso que hay que evitar. Los impactos, como decía, analizar los impactos en operaciones de financiamiento entre el grupo, actividades de manufactura, distribución y servicios. Como digo, hay ciertas industrias que están bien complementadas, entonces una depende de la otra y hay que ver los riesgos, a cuál o qué parte o qué fase de la actividad tiene más riesgo y cuál no, y por lo tanto si tiene más riesgo, obviamente va a tener más rentabilidad, o eso es lo que se espera, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso también se va a ver reflejado en su análisis de precios y en sus estados financieros. En los aspectos de análisis en las políticas de precios de transferencia, también el impacto en las industrias, los riesgos que se asumen en cada empresa del grupo, la disponibilidad de liquidez grupal, si es necesario centralizar los flujos o no, problemas en la cadena de suministros derivados de las políticas relacionadas con ciertas fronteras o con el cierre de fronteras, grado de obsolescencia del inventario, como estuvieron en bodega, ese inventario ya tuvo una obsolescencia y el impacto en la baja de participación del consumidor, porque, por ejemplo, pasó con las cosas que son los documentos. Si vemos todo, pasó, ya dejamos el papel o la mayoría de cosas estamos tratando de dejarlas para ir a lo digital, ya la firma electrónica, envío por correo, todo eso. Entonces, las empresas, por ejemplo, de papel o las que vendían cuadernos, libros, etcétera, ya, o sea, o cambian o qué es lo que le pasó, ya no vendieron esos libros, no vendieron los cuadernos, qué pasó con los cuadernos. Entonces, todo ese tema se ve ahí reflejado. Y es un análisis que hay que ir en conjunto, no solo con la parte contable, sino con la parte de auditoría, las empresas que hacen auditoría externa, porque en este caso es importante, hemos tenido algunos clientes, es importante que tú lo dejes sentado en la parte de auditoría, lo que vayas a hacer. Por eso digo que es importante que vaya a la mano ahorita, auditoría, precios de transferencia, porque el auditor hace un análisis individual, independiente de tus estados financieros. Y entonces él debe dejar reflejado, él tuvo una pérdida, tiene obsolescencia, tuvo costos adicionales o pérdidas por tema de la pandemia. Entonces, todo esto debe dejar sentado al auditor para que también sea una documentación adicional que tú le puedas dar a la administración tributaria. Y como es un ente independiente, porque el auditor es independiente totalmente de ti, va a ser un valor agregado que le des y obviamente un sustento mucho mayor que le vayas a dar a la administración tributaria para que te lo coja como ajuste. Entonces, es muy importante esta parte. Y aquí viene la parte del Defense Files, que es lo que más o menos ya les estaba mencionando antes, que qué es lo que debo de hacer antes de que termine el año y ya tener mi documentación de defensa en caso de que mañana me vayan a tocar la puerta y me digan, hola, vengo por el análisis de precio del año 2020. Tiene estos problemas. Entonces, antes de, yo ya tengo, ya listo, aquí está mi archivo de todo lo que ocurrió ese año. Ya tengo todo analizado, incluyendo el informe de auditoría que también lo dice. Entonces, es importante esa parte. Dentro de este archivo de defensa voy a tener el registro que los servicios recibidos o prestados no son duplicados y que no corresponden a actividades de duplicidad. Documentación que compruebe que los servicios recibidos realmente han generado un beneficio, o sea, que yo generé una venta como tal. Correos electrónicos de comunicados internos a nivel de grupo, conversaciones entre clientes y proveedores, porque mi cliente me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Bájame ese valor porque yo no puedo pagar ese valor ahorita. Entonces, tuve que bajar el valor. Entonces, se ve reflejado también eso en mis ventas.
en mi baja en ventas. Entonces, por el tema de la pandemia, todo eso yo voy a tener que tener documentado. Inversiones realizadas, yo voy a estar realizando una inversión por el tema de la pandemia. Recordemos que tuvimos que hacer cambios en todo el tema de la recepción de clientes, de personal, hacerle el tema de las vacunas. Es algo que no se da siempre y que tuve que hacerlo, perdón, de las vacunas, de las pruebas COVID. Ya estoy pensando en la vacuna. Que se vayan a hacer, porque eso es algo que yo no hacía, pero que me tocó hacer por el tema de la pandemia. Entonces es un costo que no es regular, o sea, no es parte de mi negocio. Yo no tenía que hacer pruebas COVID y ahora las tengo que hacer. Yo no tenía que comprarle mascarillas y todo el tema la parte de indumentaria, pero ahora tuve que hacerlo. Entonces es importante ya las inversiones adicionales que tuve que hacer porque, digamos, mi cliente, si es que prepara algún tema de alimentos o lo que sea, me exigió por el tema del COVID. Ya eso se lo ve, por ejemplo, en el parte de camaronero con China, que encontraron el virus como tal, y obviamente quizás requirieron alguna certificación, algo adicional. Entonces, es una inversión adicional que yo estoy realizando por tema de algo específico y que no lo realizo siempre, no es parte de mi negocio. Entonces, eso debe estar referenciado y debe ser calculado y también puesto en el informe de auditoría si es que es necesario para que la administración diga, hey, sí se dio, hice esta inversión por esto. Entonces, es importante. Cálculos de impactos de los ceses de actividad, porque pude haber cerrado mi planta sin haber trabajado meses, y ese cálculo debe estar realizado y documentado y certificado quizás por un ente, en este caso un auditor externo. Gastos extraordinarios relacionados con la crisis, que más o menos va de la mano con las inversiones realizadas, registros sobre reuniones internas y decisiones tomadas en la parte de la junta directiva y comunicados por parte del gobierno por ayudas, beneficios, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte también es importante que la tengamos en cuenta. Bueno, Diego y estimado John, tiempo para que ustedes tomen un receso y también nuestra audiencia y seguidores en las cuentas corporativas de Tax Corporate, Support miembro de Lineal Global, conozcan nuestros próximos eventos que nosotros tenemos preparados para ustedes ya para el próximo mes de septiembre y también de lo que resta del mes de agosto. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, para que sepan nuestros clientes de qué se tratan. Bueno, este Facebook es una antesala de lo que será el webinar Elaboración de informes de precios de transferencia y sustentos por crisis económica. Será el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Aquí se proporcionará las formas de elaborar un estudio de precios y de transferencias utilizando información pública nacional e internacional, así como los lineamientos internacionales de la OCDE. Estarán expositores en materia económica y tributaria con más de 15 años de experiencia. Es un webinar vía Zoom y la inversión es de $50 más IVA. Estimado Andrés, solamente como para saber, sería bueno preguntarle a Diego qué nos va a traer en este acá, porque estamos hablando que nos vas a enseñar a hacer un informe de precio de transferencia. A ver, Claro, explícanos un lo que poco vamos a de eso. ver ya es el detalle de cómo tengo que analizar el informe de precios de transferencia, cómo tengo que realizarlo, elaborarlo, y me puede servir bastante, sobre todo para los que hacen precios de transferencia o los que no tienen que hacer, pero hacer un análisis, digamos, interno, y les va a servir este tema de webinar, porque vamos a ver detalladamente cómo lo debo de hacer, qué cosas tengo que considerar. Lo que estamos viendo ahora son simplemente tics y cosas, pero ya en esta parte vamos a ver la elaboración al detalle y cómo debo sustentar ciertas transacciones que se realizaron ya con temas de la crisis del COVID. Entonces es Muy bien. importante. Me imagino que va a haber temas de base de datos, temas de información interna, externa, análisis económico, donde lo puedo obtener. Me parece interesante si es un tema de elaboración. Pues no, excelente, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, también aquí va a haber un evento previsto también para el martes 18 de agosto y entra en juego lo que es la comunicación estratégica y la imagen corporativa
también destinados para nuestros clientes de Audit y Tax Corporate. Esto será un live. Estaré junto a Gabriela Soria, quien es especialista en imagen corporativa y también quien representa al área de marketing de Audit y Tax Corporate. Aquí ustedes, quienes están a esta hora, están enlazados en este live, podrán conocer de cerca cómo identificar sus grupos de interés, un correcto manejo de lo que son las redes sociales y también la comunicación interna y externa. Será a partir de las 18 horas, mi estimado John. Este es un live, por si acaso. Y obviamente también tenemos preparado, en cambio, ya acá un webinar algo más ampliado, llamado Manejo de Imagen y Comunicación Corporativa para Ventas. Quienes habla Andrés Donoso junto a Gabriela Soria estaremos en este seminario virtual. Tendrá una inversión de $35 más IVA. Será el 20 de agosto y aquí les vamos a diseñar estrategias para hacer crecer el emprendimiento en este tiempo de crisis. Y recordemos que hay muchas personas que han quedado desempleadas y han optado por generar pequeños emprendimientos. Para ellos va dirigido este webinar para que conozcan cómo captar clientes y diseñar estrategias en el área de comunicación y también para que sepan cómo manejar sus cuentas y también cómo hacer un correcto marketing en estos nuevos negocios. Será a partir de las 18 horas, 2 horas de charla. Y preparamos también otro evento, esto es a cargo de TD Consulting, se llama Ventas por WhatsApp, Business y App de Cobro. Esto será el 27 de agosto a partir de las 18 horas. Expertos en marketing y también en la utilización de móviles y de gestión y ventas serán las personas que nos brindarán este contenido. Aquí ustedes aprenderán a vender con aplicaciones que generan motores efectivos de venta. Incluso si no tienes una tienda online, se les brindarán herramientas para activar un negocio digitalmente. Recordemos que ahora está todo volcado al área digital. Será a partir de las 18 horas con un valor de $50 de inversión más el IVA. Bueno, y este es un evento que se está preparando de máxima categoría, ya con rango internacional, pero aquí será un live que será la antesala al evento virtual de RPA para que se denomina la automatización robótica de los negocios de procesos para tu negocio. Aquí estará nuestro director John Hidalgo, Gabriela Soria de la parte de imagen corporativa y marketing y Daniel Reche desde Brasil. John, un poco nos puedes detallar qué será este evento para que quienes están conectados a esta hora sepan, se unan a este live, pero también hay algo más adelante referente a esto. Sí, me quiero concentrar un poco a lo de más adelante, ¿no? Esto lo que tiene como propósito hacer conocer ya una vez plasmado el evento, y me imagino que estaremos ya casi copados porque ya hemos empezado a vender los tickets con el evento de Brasil, ¿no? Sí, correcto, el siguiente. Ya se ha alineado y bueno, la verdad es que inicialmente era un evento para Ecuador, pero con el apoyo del área de marketing, el apoyo de ustedes en este tema y también con Brasil, se propuso y se levantó una propuesta internacional con la marca Línea Global y al parecer ha causado mucho interés a nivel internacional y ya se está preparando, inclusive ya están listos los flyers en idioma portugués y en idioma inglés, ¿no? Y también los horarios de lanzamiento de los mismos. Y también ya se está cerrando con los expositores nacionales porque con los internacionales ya está casi todo cerrado. Entonces es algo que realmente nos torna un gran reto para todos nuestros partícipes de los webinars, ya que vamos camino a más de 8 meses de dar este tipo de videos y creo que el momento de internacionalizarlo con este tema. El RPA es un tema que sin querer nosotros, Ecuador, tiene que entrar, ya que en la nueva forma de trabajar, el home office que se habla, también viene con las transacciones automáticas y esto es el inicio del camino de la robótica.
Estos temas tienen como propósito hacer conocer las tendencias mundiales y estamos con países cercanos. Brasil lo está implementando. Brasil es de la región que lo está implementando ya algunos años con la gestión de empresas de Estados Unidos. Entonces, vamos a contar con expositores de México, Colombia, Estados Unidos y Brasil, que es el respaldo nuestro de la empresa Tática, que es el auspiciante o patrocinador de este gran evento. Estamos muy contentos, estamos trabajando mucho en ello y tengo entendido que el 15 de agosto oficializamos el flyer final, ¿no? Adelante, Andrés. Para el 7 de octubre se ha preparado un live denominado live gratuito, cabe la creación, tips para una adecuada interpretación de un informe de auditoría y el rol del auditor en la era digital. Estarán en este evento vía Facebook Live nuestro director John Hidalgo y también Ingrid Quimis, quien es gerente de Audit Corporate. Será a partir de las 7 de la noche. Aquí nuestros clientes se les darán tips de cómo interpretar de forma inmediata un informe de auditoría desde su opinión, sus estados financieros y sus notas de revelación. Será desde las 19 horas con 1 hora de duración. Adicional a esto, aunque no está aquí, también vamos a dar ahora por el tema del reglamento nuevo que salió, vamos a dar un webinar los primeros días de septiembre. Se los dijo igual, se los anticipo, ya lo vamos a estar publicitando en los próximos días para estos nuevos cambios tributarios, que son varios, es muy profundo los cambios por tema de microempresas, los agentes de retención, el tema del ICE para fundas plásticas, el pago de IVA para el tema de los consumos por medio de las APPs. Entonces, todo este tipo de cambios vamos a verlos ahora en el webinar que vamos a tener los primeros días de septiembre, como para que lo vayan sabiendo y nos puedan seguir en las redes y estén atentos para que se puedan suscribir. Entonces, ya como llegando a la parte final, vamos a ver un poco de los cambios en tema de precios de transferencia en el año 2020. Pues, esto se dio hace un mes, o unos días, unas semanas, perdón, el tema de un cambio en el tema de comparabilidad de ciertas transacciones. Como me les mencionaba, para cada transacción o tipo de transacción hay ciertas metodologías o consideraciones que se debe tomar para analizarlas y ciertos métodos. En este caso, las exportaciones de petróleo, oro y plata y exportaciones de banano se las analiza con un método que es el COP y se utiliza un precio referencial. El método COP es un método que se compara precios. Como yo les mencionaba a los celulares, $100, $100. Veo que sea un precio comparable. Si yo lo vendía más, chévere. Si lo vendía menos, hay un tema de algún problema de comparabilidad. Entonces, en este caso, cada uno tiene su precio referencial al que debe de compararse. En el caso de las exportaciones, el oro y plata, y en el caso del banano específicamente, que es el que más se da por el tema del monto de exportaciones que se dan, ¿no? Entonces, tengo que se consideraron otros precios comparables para el banano, porque antes se cumplía simplemente con un precio indexado, que era el que lo establecía la administración tributaria. Ahora ya establece ciertos precios comparables del mercado y nos da incluso una base de datos. En el caso de las exportaciones de banano hay diferentes mercados y sus precios cambian de acuerdo a estos mercados. Entonces, esta resolución nos da 3 mercados principales, que son Rusia, Unión Europea y el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, tenemos que entrar a ciertas bases de datos y sacar de esas bases de datos un precio comparable que lo vamos a comparar con el precio de exportación que yo tengo. Y tengo que restar, si es que yo no vendo a valores FOB, tengo que restar, por ejemplo, el tema de los CIF, de los costos por flete y como tal, el tema de seguro, y se podrá ajustar los gastos incurridos como tal de estos temas. Y adicionalmente, en el caso de que sean a valores FOB, como tal, solo habrá un ajuste de precios de transferencia en tanto de que como yo voy a comparar precio con precio, el valor de exportación versus el valor de la base de datos que me da, si puede haber que yo un mes vendía mayor valor o otro mes vendía menor valor. Entonces,
Si la tasa neta al final es positiva, obviamente habrá un ajuste de precio de transferencia, pero si es negativa, quiere decir que yo vendía mayor precio, por lo tanto no tengo que ajustar nada y ya queda ahí, pero sí tendría que hacer el análisis de precio. Entonces, como les mencionaba, en el caso del banano, voy a tener un precio de mercado para exportaciones a partes relacionadas y un precio de factura. Entonces yo voy a tener que comparar el precio de mercado versus el precio de la factura de exportación o el precio de venta que yo le vendí a mi parte relacionada. Debería ser igual o mayor. Y en el caso, como le digo, que haya un ajuste de precios es cuando yo tenga si yo reviso o analizo factura por factura con el precio por cada mes, porque es un precio mensual, y el valor neto de ajuste o la suma y resta me da un valor positivo, voy a tener un ajuste de precios, pero si es negativo, voy a tener un valor no a pagar, sino como que he pagado de más. No. Entonces, ahí termina la parte de análisis de precios de transferencia y como que se tendría que hacer o evaluar otras instancias, que es en el caso de que se haya pagado más por impuesto único, requerir una devolución o no. Ya eso se tendría que ver en la parte ya de análisis de cómo yo pagué mi impuesto único para lo que es el tema del banano. Y con respecto a las otras consideraciones que son, por ejemplo, exportación de petróleo y oro y plata, bueno, lo mismo, ellos tienen un precio comparable ajustado a un tema internacional y con eso ya se comparan factura a factura con respecto al valor o el precio internacional que yo tengo. Entonces, ¿cuál es el problema con este análisis de precios? Que las bases de datos van atrasadas por casi 2 meses con respecto a cuando yo voy declarando. Entonces, no me puedo guiar por el precio de mercado, digamos así, porque yo ya tengo, la base de datos me da el precio de mercado 2 meses después cuando yo ya he declarado. Yo estoy declarando ahorita julio y recién está saliendo o se está viendo en la base de datos el mes de mayo o abril del precio referencial de mercado que se han vendido en el exterior. Entonces, no voy a poder basarme en eso. Este cambio ayuda y no ayuda porque quizás ya la gente estaba acostumbrada al tema del precio indexado, la comparación, y ahora ya simplemente, si bien varía, es un precio de mercado que puede subir como puede bajar, entonces igual no me es referente porque yo no lo voy a vender a ese precio y corre el riesgo de que a final del año yo tenga que pagar un ajuste por precio de transferencia y cuando hay un ajuste de precio de transferencia en mi declaración, normalmente se torna medio complicado porque la administración tributaria dice, uy, aquí hay un ajuste de $100, voy a meterme a ver si es que puede haber más o se hizo bien el análisis o no. Entonces ya se crea una problemática de poner un ajuste no. Entonces hay que analizar ya bien este cambio, ver cómo se lo puede manejar, si es beneficioso o no para la empresa y en base a eso ya, ya realizar un análisis interno previo a que termine el año 2020. En el caso de las empresas de banano, sobre todo, debe haber un análisis previo a que termine el año 2020 porque no puedo estar dejando ya para el final el tema del precio. Si es que están vendiendo a precio indexado, normalmente lo que yo he revisado, el precio de mercado de las bases de datos es un poco menor al precio indexado. Solo en los meses de enero, febrero y marzo es un poco mayor. Entonces, ya ahí vemos una tendencia que en los otros meses va a bajar. Me imagino como septiembre, octubre, noviembre y diciembre puede ser que ese precio de mercado suba porque son meses que también por tendencia se vende un poco más, pero como este es un año atípico, puede ser que eso cambie. Entonces, hay que ver esa parte, ¿no? Entonces, básicamente con esto terminamos el análisis como tal de precios de transferencia, los tips, y los invito el jueves 13 de agosto para que nos acompañen. El flyer, Diego, para verlo, por favor. Para que nos acompañen a este webinar. Tiene una inversión de $50 más IVA, donde vamos a conocer y a saber sobre el tema de la elaboración del informe de precios de transferencia y los sustentos por la crisis económica o la crisis post-COVID que vamos a tener que tener en cuenta para el análisis de precios. Como les digo, vamos a ver detalladamente cómo se debe elaborar un informe de precios de transferencia, cómo se debe hacer el análisis en caso que no lo elaboren, pero lo vayan a analizar.
y con eso ya puedan saber los lineamientos internacionales y nacionales y la experiencia también que tenemos con las empresas que no solo en las que hemos ayudado por tema de precios de transferencia con la elaboración, sino también con la defensa de glosas en tema de precios de transferencia, que es una parte importante también porque lo primero es no llegar a esas instancias, pero ya cuando hay una glosa también saber defenderla y saber sustentar todos los problemas que pueden tener como tal, pero primero es evitarla. Entonces, para eso vemos la elaboración y después analizamos los sustentos. Muy bien, Diego, permítanos una consulta para cerrar, ¿no? Yo creo que ya sería una consulta de cierre. ¿Te parece? Deja de compartir, por favor, si nos permites. Vamos a invitar a la persona que ya me escribió por interno. Y ya la última pregunta, estamos ya con el tiempo. Frank Ramos, ¿no? Me pidió audio. Frank, te están escuchando todos. Por favor, buenas noches. ¿Podrías plantear tu consulta, la última consulta, por favor? Sí, buenas noches. ¿Cómo están a todos los panelistas? Bien, el tema es que la empresa A, la empresa B y la empresa C son relacionadas entre sí por la parte accionaria. Entonces, la empresa A tiene un cliente y este cliente dio un valor como garantía, hablemos de $300,000 aproximadamente, pero por este tema de pandemia y todo, el cliente dijo, ¿sabes qué? Ese valor, crúzamelo con las cuentas que te debo, pero tanto en la empresa A, en la empresa B y en la empresa C, porque resulta que el cliente es cliente de las tres empresas. Ahora, mi pregunta es que las empresas tomaron como decisión, o sea, lo lógico para mí es que la empresa A le haya girado un cheque a la empresa B y a la empresa C para matar esas cuentas por cobrar, pero se tomó la decisión de que simplemente se mate la cuenta por cobrar al cliente y se genere una cuenta por cobrar a la relacionada. Entonces, esta transacción la tengo que tomar como transacción con parte relacionada. Bueno, Gracias. como le estás explicando, gracias Fran por tu inquietud. Como le estás explicando ahí, yo creería que sí, porque en sí, o sea, por la sustancia económica, habría que ver la sustancia económica como tal y explicarla para no considerarla, pero si yo me pongo a ver simplemente que de la listado de no contemplada, la podría tomar como una reclasificación como tal, para no considerarla, digamos así. Pero habría que sustentar por qué es una reclasificación o la explicación de por qué se da esa transacción. Pero yo creería que si se la sustenta bien, se podría considerar como no contemplada, por ser como una reclasificación o algo así. Ya, pero debería estar bien sustentada, o sea, explicar por qué se dio, por qué esto, o sea, en caso de que una revisión haya una revisión. Y sobre todo por el monto, o sea, por el monto también hay que tomar en cuenta eso. Sí, Claro, porque eso también. Frank, nunca fue ni ingreso ni gasto, ¿correcto? Exacto, la esencia de la transacción fue una venta a un cliente, que después de esto el cliente quiso usar su garantía para pagar las cuentas, inclusive de las otras empresas, es el tema. Pero la esencia fue una venta a un cliente. Y esa venta de clientes tendría una garantía de 300,000, es decir, una de las compañías registró un ingreso de $300,000. Bueno, el cliente es un cliente habitual para las tres compañías, pero él quiso a una decirle, sabes que aquí les doy $300,000 como garantía para poder tener crédito, pero esos 300,000 entraron como una cuenta por pagar o anticipo de cliente, como lo queramos ver, solo en la empresa A. No fue repartido entre las tres empresas. Significa que no fue ingreso, simplemente hablando de ingreso en el estado de resultados, estamos hablando que entró dinero, fueron No, flujos de efectivo, ¿correcto? exacto, fue un ingreso de flujo, banco contra cuentas por pagar cliente. Eso, perdón, exacto, eso quería saber, Frank. Correcto, simplemente un tema contable. Yo creía, Diego, yo también comparto con Diego Pero que ahí, sí, por eso es que digo que hay que sustentarla bien, porque entra el flujo. Entonces, cuando entra el flujo, y ahorita se está dando mucho esto de la revisión por parte de la Administración Tributaria de ingresos con respecto a mi flujo de efectivo que ingresa a bancos. Entonces, es un monto de 300,000, más o menos, el flujo sí entró,
Entonces, como digo, hay que sustentarlo bien para que sea considerado como una reclasificación o algo que no debería ser considerado para el análisis de precio de transferencia. Debe estar bien sustentado en la explicación. Pasó esto, existe la garantía, la documentación, o sea, esa parte. Porque viene de una relacionada y también hay que ver si cumple la condición de excepción para que no esté. Sí, normalmente en precios de transferencia, Frank, hay muchas complejidades y se torna difícil dar una respuesta clara a veces porque no se mide solo la objetividad, sino la subjetividad de un tercero que es la administración tributaria en evaluar un tema. Tanto así, hemos tenido la oportunidad de ver determinaciones en materia de precios de transferencia donde inclusive los movimientos de las comparables ya dependen de la parte que te está glosando. Entonces sí genera que de nuestra parte siempre haya un poco de cuidado y conservatismo en el manejo de estas operaciones para que en el caso que sean expuestas o me toca hacer igual el estudio porque entra dentro del tema, quede excluido y por qué quedó excluido en el análisis. Si vemos de manera sencilla, esta cuenta, esta garantía que constituye un anticipo no generó intereses, no hay un análisis contra el estado de resultados, pero la normativa de precio de transferencia no trata únicamente sobre ingresos, costos o gastos. Habla de la operación y o transacción que tenga contra las compañías, que puede ser activos, pasivos y transacciones de patrimonio. Entonces, lo que dice Diego es correcto y siempre hay que ser escéptico en ver y evaluar cuál es la operación. También el otro punto que viene asociado al ser una garantía, determinaciones de carácter tributaria, no de precio de transferencia, que también hay que tener cuidado. Pues no. Fran, muchísimas gracias por tu consulta. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien, ya con este tema, Diego, te quiero agradecer, Andrés también, a todos ustedes por haber compartido el día de hoy este pequeño live que tiene como propósito evaluar y los esperamos pues no la próxima semana para que Diego nos enseñe a hacer, insisto Diego, un informe de precio de transferencia en 2 horas. Eso es lo que quiero ver. Claro que te vas a extender ahorita si el live ya te extendiste unos 20 minutos. Estimo de que en eso vamos a ver muchas cosas y obviamente las personas que se vayan a inscribir van a conocer esos lineamientos interesantes que en materia de precios son tantas cosas maravillosas que se ven para poder evaluar las operaciones. Andrés. Sí, gracias a cada uno de nuestros seguidores y también clientes de Tax Corporate Board que participaron de este evento por Facebook Live y los invitamos a que también se unan a nuestros próximos seminarios virtuales y también a que nos sigan en nuestras cuentas corporativas, ya que cada día hay contenido de importancia para cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Nos vemos la siguiente semana.